Buenas tardes. Me da gusto saludarlos. Es lunes y en razón de la petición de algunos compañeros estamos dando esta conferencia de prensa para no hacerla individualmente, sino hacerla como acostumbramos a hacerlo, colectivamente. Entonces vamos a proceder a dar respuestas en algunas prioritariamente con la presencial, y si hay algunas preguntas también las contestamos por la vía digital. Claro que sí, doctor. Arrancamos con Araceli Rivera, del financiero Bloomberg. Doctor, buenas tardes. Tengo 3 preguntas. La primera, quiero saber su opinión sobre la marcha que se llevó a cabo en defensa del INE. También quiero saber su opinión en torno a la descalificación que hizo el presidente hoy en la mañana de la marcha. Dijo que era un striptease político y que le agradeció a la gente no haber participado en esa marcha. ¿Usted no considera que para ser presidente de México debería de respetar a todos los mexicanos? Porque yo creo que los cientos y miles de gente que salió ayer, por la causa que haya sido, pues no fue convocatoria de un partido, no fue convocatoria de un empresario. Yo creo que fue pues una manifestación legítima de cada persona que decidió salir. Y después de que me conteste, le pregunto la segunda. Bueno, mi opinión sobre la marcha es que debemos respetarla, que toda libertad de opinión, libertad de expresión, libertad de imprenta, libertad de reunión y libertad de manifestación, entre otras, están garantizadas por la Constitución y son parte fundamental de nuestras garantías individuales. Entonces yo simplemente respeto la Constitución y la ley, y es una manifestación que en lo personal creo debemos reflexionar sobre de ella y atender lo que en ella se propone y se solicita. Pero yo no la descalificaría, no quiero hacerlo, y no tengo sino respeto por el presidente de la República y su opinión, pero me pareció que ellos, los que hicieron la marcha, lo hicieron respetuosos, pacíficos, y tienen derecho a hacerlo. ¿Es un error la actitud del presidente de descalificar a la gente así? No, yo no puedo calificar al presidente. Trato de no meterme con otros poderes. Él representa al Poder Ejecutivo Federal y tiene su opinión sobre la marcha. Y yo no voy a cuestionar su opinión sobre lo que ya él ha expresado. Senador, por otra parte, hoy en la mañana le preguntaron al presidente sobre esta situación de la gobernadora de Campeche, Laida Sansores, y de usted, esta suspensión que le dio un juez para que dejara de estar pasando información, y el presidente no quiso contestar, no le brindó su apoyo, teniendo a la ley de su parte, no se la dio, como por ejemplo se la dio hoy mismo al gobernador de Cuernavaca, de Morelos, por el asunto de esta muchacha que tiene un problema con las fiscalías de México, sí, de la Ciudad de México. Sin embargo, en este asunto que la ley le está dando la razón, y que se está ya visto que la gobernadora está utilizando métodos que no van bajo la ley, no lo respalda. ¿Qué opinión le merece? No, no tengo ningún problema con eso. Tengo mucho respeto por el presidente, y lo que siempre busco invariablemente es el respaldo de la ley y de la Constitución. Y él sabe lo que debe de hacer. No tengo ningún asunto con eso, y tengo solamente respeto en su actuar, simplemente. Gracias. Karina Aguilar, 24 horas. Gracias. Hola, senador, buenas tardes. Preguntarle a qué vino el secretario de Gobernación, de qué hablaron, si tocaron justo el tema de Laida Sansores, si le trajo algún mensaje de que ya se arreglen
las diferencias entre ustedes, porque esto lo declaró la semana pasada el secretario de Gobernación, el viernes, me parece, lo declaró en Zacatecas, que ya se tenía que llegar a un acuerdo entre ustedes, tendrían que procurar que sus diferencias ya no sean tantas, arreglarlas pues, y por otro lado preguntarle también sobre la reforma electoral, también le vino a decir algo, ¿qué ha sabido usted de su par en la Cámara de Diputados, cómo va esta reforma y si aquí los grupos parlamentarios le han comentado algo al respecto? Sí, Karina, mire, periódicamente me reúno con el secretario de Gobernación porque es el interlocutor que, de acuerdo con la Constitución y la Ley Orgánica de la Administración Pública, le corresponde la relación directa con el Poder Legislativo. Entonces me reúno con él periódicamente. Fue una reunión amable, amistosa, fue una reunión respetuosa y revisamos la agenda del Poder Legislativo y el interés que ellos tienen sobre algunas materias que obviamente nosotros analizaremos con cuidado y con autonomía. Pero hay una relación con él respetuosa, incluso diría de amistad, y hoy platicamos de varias cosas. Uno de los temas es la reforma electoral y obviamente le hice ver nuestra posición de que una vez que allá concluya en la Cámara de Diputados, el Senado hará un estudio minucioso, serio, un estudio y una revisión puntual de lo que en la Cámara de Diputados como Cámara de origen se apruebe. En ese sentido hablamos también sobre algunas de las iniciativas que están pendientes, de las minutas que están pendientes y ofrecimos revisarlas para que una vez aprobado en la Junta de Coordinación Política con los grupos parlamentarios podamos impulsarlas. ¿Delaida? No hablamos nada de eso. Teníamos que ver lo de la agenda legislativa y sí nos dedicamos un rato a la revisión de la reforma electoral, de la que yo le di mis puntos de vista sobre la necesidad de escuchar a los sectores y de escuchar a toda la población que ha expresado su punto de vista sobre la reforma electoral. Y sobre el llamado que hizo el viernes el secretario de Gobernación a que traten de superar sus diferencias, ¿usted cómo toma ese llamado? Yo no tengo diferencias con nadie, soy un hombre tranquilo, sensato, no me genera ningún problema, no tengo ninguna diferencia. Yo lo único que deseo es el cumplimiento de la Constitución y la ley, que todos respetemos la ley, eso es lo único que a mí me preocupa en este país, el Estado de Derecho, la defensa de la Constitución, la reconciliación del país, es lo que me interesa y me preocupa y en eso estoy atento y ocupado. Gracias. Araceli Velázquez del Canal del Congreso. Buenas tardes, senador. Sobre el dictamen para eliminar progresivamente los plaguicidas que está atorado en comisiones, ¿qué sabe si ya hay un acuerdo para ya convocar? Araceli, hoy iba a reunirse las comisiones, espero que lleguen a un acuerdo, tanto la Comisión de Salud como la Comisión de Estudios Legislativos se reunirían por la tarde para revisar el dictamen y seguramente mañana estaremos en posibilidades de conocer los acuerdos de las dos comisiones. Es que no está convocado ni está en Gaceta, por eso preguntaba. Seguramente, creo que tiene una reunión informal entre los presidentes y algunos miembros de las comisiones. Gracias. Gerardo Segura de Azteca Noticias. Muchísimas gracias, buenas tardes. Quisiera preguntarle, senador, su opinión en relación a qué representa para los que están impulsando la marcha y para quienes insisten y defienden, ¿qué representa la marcha para quienes impulsan la reforma electoral y quienes insisten en no escuchar a la sociedad? ¿Podría representar esto un fusil para la misma reforma electoral, la marcha de ayer, por ser un síntoma de la democracia, un reflejo de la democracia? Y
por ser también un motivo de cerrazón para quienes están impulsando esta reforma electoral, el no querer escuchar a la sociedad? Sí. Solo decirles a todos que ayer se expresó una parte del México que está expresándose, pero esa parte tiene que ser escuchada desde mi punto de vista en el Poder Legislativo. No me meto a consideraciones del Ejecutivo, porque el Ejecutivo presentó la iniciativa y ahora está en el campo jurídico del Legislativo. Pero a los que han expresado distintos puntos de vista sobre la reforma electoral, les puedo decir con toda honestidad que no se preocupen. En el Senado habremos de hacer las cosas con seriedad y con responsabilidad constitucional. No vamos a actuar de manera improvisada, no vamos a actuar de manera precipitada, no vamos a actuar de manera irreflexiva. Vamos a actuar con mucha seriedad, así es de que no debe de preocuparse la población, se los aseguro. Vamos a actuar como siempre lo hemos hecho en el Senado, con mucha responsabilidad, ecuanimidad y prudencia, que es lo que nos obliga y lo que nos exige los ciudadanos de todos los niveles y de todos los partidos y creencias. Así lo haremos. Así es de que mientras estemos aquí, no deben de preocuparse. Y es que si se habla de democracia, no hay motivo para cerrarse de ojos ante una petición ciudadana, ¿no? Vamos a escucharlos y vamos a legislar con responsabilidad. Yo ayer participé en la marcha, senador, para ver el termómetro, ¿no?, de lo que opina la ciudadanía, y sí me encontré a muchas personas de la tercera edad, y muchas de ellas decían, bueno, pues yo vengo a defender al INE, sí, pero también a defender que haya medicamentos, a que no haya tanta inseguridad, ¿no?, a que se controle la inflación porque ya no nos alcanza, ¿no? En realidad lo que piden ellos también es que se ponga atención en esos grandes problemas que aquejan a la ciudadanía y no estar entretenidos ahorita en una reforma electoral. Pero bueno, ese es el sentir de la ciudadanía. Y la pregunta para ustedes, usted ha comentado que el Senado puede hacer algo, puede hacer mucho por acabar, por ejemplo, o tratar de controlar la inseguridad y también la inflación, en fin, varias cosas. Pero ¿cuándo, senador? ¿Cómo? ¿Qué vías a llevar a cabo para hacer esto? Ya estamos en ese proceso, Gerardo. Yo también observé la marcha. Estuve aquí en el Senado de la República. Desde las 9:30 llegué al Senado y estuve hasta las 4 de la tarde. Entonces sí vi lo que representa y observé la gente que acudió. Por eso es que no puedo descalificarla. Le tengo respeto a todos. Vi muchos jóvenes, mujeres y hombres. Y saliendo del Senado 3:30 o 4, fui a comer aquí al restaurante adjunto. Estaba lleno de personas que habían ido a la marcha y con entusiasmo y con ánimo los vi en un ambiente pacífico. Nunca me insultaron ni nunca me agredieron, simplemente ellos hicieron valer su expresión, su palabra y su exigencia, y creo que eso debe de respetarse en toda democracia. Eso es lo que creo. Saludé, incluso me saqué fotografías con unos de ellos que me pidieron sacarse una fotografía y yo accedí a hacerlo. Así es de que no es sino parte del proceso que está viviendo el país y que nosotros tenemos que actuar con tolerancia, respetando las libertades y respetando el uso de este tipo de garantías individuales que la Constitución consagra y nos permite realizarlas. Oiga, con su experiencia en este tipo de manifestaciones, ¿cuántas personas considera usted que pudieron haber asistido? Hay quienes dicen, por ejemplo, Martí Batres, que 10,000 o 12,000 personas, hay quienes dicen que 75,000. Desde su experiencia de haber participado en varias manifestaciones, ¿cómo cuántos usted calcularía que pudieron haber asistido? Mire, Gerardo, no quiero faltarle al respeto a la gente que asistió. No podría decirle un número. Lo que podría decir es que era nutrida la manifestación. Yo estuve aquí en el Senado viéndola. No me pueden engañar a mí, pero no quiero decir números porque no quiero entrar en contradicciones
con nadie, pero vi que era una manifestación importante de hombres y mujeres que decidieron hacerlo y a los que yo les expreso mis respetos. Senador, una última cuestión, si usted me lo permite, en relación ya un poco de fondo o entrando a fondo a la reforma electoral, concretamente en un tema particular. ¿Sí o no a reducir a los plurinominales? ¿Cuál es su opinión, senador? No, no es un tema de por pedazos expresar una opinión. Yo prefiero que una vez que concluya la Cámara de Diputados hacer un estudio minucioso y que de acuerdo con los grupos parlamentarios consensemos la reforma. Lo que les aseguro es que no se va a imponer por la mayoría y vamos a tratar de construir mayorías calificadas o unanimidades para que no haya ninguna dificultad en la interpretación de la norma constitucional. No deben de preocuparse, se los garantizo, no deben de preocuparse porque vamos a hacer las cosas bien en materia de reforma electoral. Muchas gracias, senador. Hacer las cosas bien significa que no van a vulnerar la autonomía del INE y del Tribunal Electoral. Hacer las cosas bien es escuchar, hacer las cosas bien es precisamente hacerlas bien, escuchando y consensando, no imponiendo y no incursionando en regresiones o conquistas ciudadanas. Lo que sea para bien del país, de la transparencia y de la democracia, es lo que haremos. Por eso les garantizo que vamos a hacer bien las cosas. Agotadas las preguntas presenciales, pasaríamos a las preguntas que los reporteros enviaron al chat de La Fuente. Verónica Macías, del Heraldo Televisión, le pregunta: tras la marcha en favor del INE, ¿la postura de Morena en torno a la reforma electoral debe cambiar? ¿O cuál es la reflexión que el partido en el poder debe hacer luego de esta manifestación? ¿Hay algún avance en torno a la demanda que presentó contra la gobernadora Laida Sansores ante la Fiscalía General de la República? Verónica, yo ya fijé mi posición personal, no involucro al partido de Morena, ya respondí que me pareció una expresión de una parte de México a la que debemos respetar y escuchar. El diálogo siempre es bueno en todo momento y en todas partes. Y sobre la denuncia no me ha notificado nada, pero estoy a la espera. Confío en el fiscal general de la República y confío en el Ministerio Público que tenga el asunto. Debo de confiar en la autoridad, así como confío en que la Constitución y la ley prevalezcan por encima de cualquier interés personal. Víctor Mayén, su amigo Adán Augusto le sugirió a Laida Sansores y usted resolver sus diferencias o acudir a tribunales. ¿Persistirá en el desafuero de la mandataria campechana o buscará la conciliación? ¿Y la marcha de ayer debe verse como el hartazgo de la sociedad hacia el gobierno de la Cuarta Transformación y sus desatinos? Víctor, yo no tengo ninguna diferencia con nadie. Reacciono simplemente a las agresiones que creo son injustificadas, ilegales e indebidas. Lo voy a seguir haciendo, pero no tengo ninguna diferencia con nadie. Al contrario, lo que yo en el futuro pretendo hacer y ser, una vez que los tiempos formales lleguen, inscribirme para candidato a la presidencia, ganar la interna, ganar la constitucional y ser el presidente de la reconciliación. Quiero ser el presidente de la reconciliación y por eso no tengo diferencias con nadie. Actúo con sensatez y actúo con prudencia. Con nadie quisiera tener diferencias, ni menos odios, enemistades o encono. Voy a seguir sosteniendo que lo único que nos puede garantizar un clima de civilidad, de armonía y de paz es respetar la Constitución y la ley, en todo momento y en toda circunstancia. Misael Zavala, del Heraldo de México. Él le pregunta si con la marcha de ayer, con las miles de personas que salieron a las calles,
se ratifica lo que usted mismo ha dicho sobre que Morena no debe confiarse en que ganará las elecciones presidenciales en 2024. Con la marcha de ayer, Misael, creo desde mi punto de vista personal, no de grupo y menos de coordinador, que es una simple llamada. No minimizo ni tampoco reduzco la importancia de este tipo de manifestaciones y expresiones, porque finalmente representan una parte de la sociedad. Vi a muchos jóvenes, mujeres y hombres, y vi a hombres y mujeres de clase media a la que yo pertenezco marchando, y por eso no lo minimizo. Lo que creo es que hay que atenderlos, independientemente de que tengan o no la razón. Se debe de escuchar a esta parte del México que ayer se manifestó. Leticia Robles de la Rosa de Excelsior le pregunta, ¿cuáles son los temas legislativos que le interesan al gobierno en este cierre de periodo, aparte de la electoral? El titular de Segov le informó si Laida Sansores actúa en contra de usted al margen de la posición del propio gobierno federal frente a usted como aspirante presidencial. Y No. hablaron de la certeza que tiene usted de que detrás de los ataques de Laida Sansores está Claudia Sheinbaum. No hablamos de ese tema, Leti. No hablamos de esa circunstancia política. Sí hablamos de la agenda legislativa y hay unas minutas que provienen de la Cámara de Diputados que les interesaría al Ejecutivo pudieran ser deliberadas y votadas en este periodo de sesiones. Es una serie de minutas que están ya en las comisiones y que vamos a tratar de hablar con los grupos parlamentarios para impulsarlas. Una de ellas es el Código de Procedimientos Civiles y Familiares, Código Único de Procedimientos Civiles y Familiares. Hay unas reformas a la Ley de Salud, hay otras materia de laboral, y así es una serie de reformas en beneficio de la población. Y vamos a tratar de hablar con los coordinadores para que en la agenda legislativa que tenemos poderlo deliberar y votar en su caso. Eso es en general. También le pregunta Leticia, ¿le preocupa al gobierno que usted tenga el respaldo de 88 senadores? No, Leti, no hablamos de eso, pero yo sí le agradezco a los 88 senadores que me ofrezcan su respaldo. Siempre es de bien nacidos agradecer un apoyo de esa magnitud, que sabré honrarlo y sabré respetarlo y sabré en la práctica hacer las cosas bien. Lo agradezco mucho, de senadoras y senadores. Nos restan 3 preguntas, presidente. Víctor Ortega, de Latinus. ¿Qué puede decir el senador respecto a los dichos de Laida, quien asegura que noviembre le gusta para que Monreal salga de Morena? Ya lo comenté. He dicho con toda seriedad que soy un hombre de leyes. Lo único que me interesa es que se respete la Constitución y la ley. Es lo único que nos debe preocupar, y también que la reconciliación nacional pueda ser un instrumento de avance y de prosperidad en nuestro país. Alejandro Lelo de la Rea, de Magazine CDMX, le pregunta, ¿qué opina de que Sheinbaum minimizó la marcha de ayer?
Parece el viejo estilo de los gobiernos autoritarios, con un mensaje que en esencia es: son unos cuantos ciudadanos conservadores. Sí, Alejandro, no voy a opinar sobre la propuesta, declaración o posición de la señora Sheinbaum. Es una posición que ella asumió, yo asumí otra y no quisiera confrontar más, porque es un momento delicado para todos. Pero creo que para mí fue una marcha, una manifestación garantizada por la Constitución y que yo estuve ahí, observando y viendo pasar a las personas que habían acudido voluntariamente a expresarse. Lo vi personalmente, así es de que deseo que se analice con toda objetividad y con todo realismo lo que está sucediendo en el país, particularmente en esta ciudad, que ha sido el epicentro de grandes transformaciones políticas y que seguramente seguirá siendo el epicentro de futuras transformaciones políticas. La última pregunta es de Sandra Aguilar, de Informativo AE, y es en relación al tema de la gobernadora Laida Sansores. Ella le pregunta: ¿seguirá adelante con su demanda penal en contra de ella hasta donde tope? Creo en la ley y creo en la Constitución. Soy maestro de Derecho en el posgrado en la UNAM. Enseño a mis alumnos Derecho y enseño a respetar la Constitución y la ley. Por eso es que voy a insistir en que el Estado de Derecho es la única manera de convivir pacíficamente en un país como el nuestro. Y voy a seguir hasta el cansancio exigiendo el cumplimiento de la ley, de la norma jurídica, de la Constitución. Muchas gracias. Nos vemos mañana en la sesión. Si tienen otra preguntita, me la mandan con veto.